Principalmente es la incorporación a los usos de las municipalidades, los procedimientos derivados de los pactos sociales para el desarrollo y también de las unidades de promoción económica que hemos puesto en marcha a lo largo del proyecto. Hemos realizado 5 rutas temáticas con identidad cultural aymara y quechua y 142 sitios turísticos puestos en valor. Entraron a participar en la gestión integrada 170 prestadores de servicios turísticos no estatales. Os maiores ganhos do projeto, de fato, são o fato de Ponta Porã e Pedro Juan começarem a trabalhar juntos, planejarem juntos, iniciarem um processo de cooperação internacional, além da formalização do grupo de casilheiros que são diretamente beneficiados no projeto. Este projeto foi um projeto extremamente importante, principalmente porque permitiu criar condições para as populações que vivem no Pampa obterem mais rendimentos, viverem bem no campo. Que la hipótesis que se partió, que es una hipótesis vieja dentro de las ciencias sociales, en donde se considera que el intervenir en el espacio público incide directamente en la construcción de ciudades inclusivas y aporta directamente, muy fuertemente a la cohesión social, lo pudimos comprobar en la práctica. Os principais resultados que o projeto está deixando para a política pública do Pacto pela Vida é um fortalecimento institucional, com a implantação de um grupo técnico permanente para cuidar dos resultados do progetto. Il progetto La Basura Sirve ha favorito lo scambio di buone pratiche tra città dell'America Latina, a partire da modelli latinoamericani, Cuenca e Surco, con il contributo e il coordinamento dei partner europei. Eu acho que o marco principal foi a governance multilevel, ou seja, foram envolvidos todos os níveis das políticas, desde governativas a estaduais a municipais, para envolver a plataforma de sujeitos, de atores da sociedade civil. Bueno, el principal logro es que nos ha permitido construir un plan estratégico en el caso de la provincia de Santa Fe, con un esquema de regionalización, y esto ha llevado de la mano un proceso participativo muy fuerte que también se replicó en las ciudades que son socias del proyecto, como en el caso de Arequipa y de El Salvador. El resultado más importante del proyecto fue ciertamente la creación y el desarrollo de redes de cooperación territorial entre los actores territoriales público y privado.